Bien, buen día. Vamos a empezar por la parte de política económica. Nosotros, como ya vimos las teorías de la demanda de dinero, las que explican las razones por las cuales se demanda dinero, vamos a identificar tres tipos de demanda que ya son las que venimos trabajando desde el inicio del curso. La demanda por transacción, que fue muy bien desarrollado por Friedman, la teoría del modelo monetarista última que vimos. La demanda por especulación, que fue muy bien desarrollada y tratada en los modelos de Baumol y Tobin, específicamente, sobre todo Tobin, en lo que tiene que ver con modelo de equilibrio de cartera, distribución de la riqueza entre activos, con lo cual entra en consideración o en juego la tasa de interés. Y bueno, un poco dejando al margen la demanda por precaución, que va a ser como una demanda constante. Ahora, en función de esto, vamos a retomar un modelo, una herramienta de análisis macroeconómico de macroeconomía 1, debieron haberla visto, el modelo ISBM, en algo que se llama síntesis neoclásica. Empezaríamos ya con la política económica, y la primera aproximación que vamos a hacer al respecto es a partir del modelo ISLM. Si bien ya nosotros en la última clase vimos algo que tiene que ver con una primera regla de política monetaria establecida en la K de Friedman, en la clase anterior. Por cierto, ese video lo he cargado, pero lo voy a cargar hoy, que ya lo tengo en YouTube, lo tengo que linkear en clave. Si bien esa es una regla de política monetaria, la K de Friedman, vamos a comenzar a estudiar de qué manera la política monetaria afecta a la economía. Cuando yo digo que la primera aproximación es el modelo ISLM, me refiero a que es una manera tradicional. Por ser la primera, es tradicional. Cuando se dice que es tradicional, implica que posteriormente hay otras innovaciones sobre la teoría, porque lleva en cuenta otros problemas que el modelo básico ISLM no considera. En concreto, en función de la teoría que nosotros hemos visto, nosotros definimos a la demanda de dinero importante que este modelo es de Hicks y Hansen. Hicks, economista británico, alumno de Keynes, y Hansen también, economista keynesiano, pero ellos hacen lo que se llama síntesis neoclásica, porque precisamente incorporan la idea keynesiana de la demanda especulativa con la idea clásica de la demanda por transacción. Una vez que tú combinas ambas ideas, entonces surge de forma académica, teórica, lo que es la síntesis neoclásica, que básicamente viene dado por el modelo que ustedes ya deben conocer, en el que la demanda de dinero, es una función de una constante más
parámetro K multiplica al producto o el nivel de ingreso de la economía menos un parámetro H que multiplica a la tasa de interés. Ahora, ya en este punto, si yo les pregunto a ustedes qué tasa de interés es esta, si es la nominal o la real, ¿qué me responden? Como no hay inflación, son las mismas. Básicamente se aproxima, con lo cual esta viene siendo la, Pues la real, no, la nominal. la nominal. Porque recuerda que la nominal es la que tú observas, que en un contexto donde no hay inflación, aproxima a la real. Aproxima a la real. Naturalmente, como estamos hablando de un modelo keynesiano, en este primer momento vamos a llevar el supuesto de que los precios son dados, son fijos. Esto es precisamente el supuesto que abordamos frío. Entonces que a partir de ahora vamos a ir transitando entre supuestos. Sí. De manera, por eso ya yo lo expliqué en la teoría, en los modelos previos, para poder llegar a esta parte, entendiendo todo el marco analítico que está allí, que confluye. Y me imagino que en el consenso, pues las dos. Sí, el consenso en realidad es un upgrade de la síntesis neoclásica. ¿Okay? Pero hay una parte de la teoría económica que nosotros vamos a ver la semana que viene para poder entrar en el nuevo consenso, que es la teoría de las expectativas nacionales de Lucas. ¿Okay? Y la teoría de los ciclos económicos reales de Kitland y Prescott, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Por eso les digo, esta es como la parte tradicional de la política monetaria. A medida que desarrolle la clase vamos a ver a qué me refiero con eso. Aquí, en esta sencilla función de demanda de dinero, están las tres ideas. Tenemos la demanda por precaución, tenemos la demanda transaccional, esta demanda transaccional, ahorita vamos a ver, que no es contradictoria con la del modelo monetarista. ¿Okay? No es contradictoria. La discusión entre monetaristas y keynesianos, como ya se lo dije en alguna clase, no se basa en diferencias estructurales del modelo. Se basa en el valor y la magnitud de los parámetros que me orientan el modelo hacia un lado o hacia otro, pero no difieren estructuralmente en el modelo. ¿Okay? No como si fuera, por ejemplo, un contraste entre Keynes y Marx, que eso sí sería completamente. ¿Entre Keynes y Marx? Marx? Sí, sería completamente distinto, ¿no? Bueno, no, de hecho. Las bases es. Bueno, no, de hecho, la teoría de Keynes está basada en la teoría de Marx. Las teorías que son contrapuestas son la de Keynes y la de Hayek. Okay. Esas sí son totalmente contrapuestas. Okay. ¿Okay? Lo que tenemos que entender desde el punto de vista del pensamiento económico, esa materia es muy importante. Todavía no la. Esa materia es muy importante. La historia del pensamiento económico es muy importante. Porque aunque la materia dice historia, lo que hay que entender es que es historia en el sentido de que yo estaba haciendo un recuento de algo que se pensó antes, pero no quiere decir de que haya sido netamente producto y haya tenido repercusiones en ese momento histórico. No, fue producto de las circunstancias del momento, pero ha tenido repercusiones hasta nuestros días. El pensamiento económico es muy importante porque los modelos se originan de un pensamiento, de una idea, y tú la idea la conviertes en modelo.
Evidentemente esto no es fácil. Los que han hecho esto son gigantes de la economía, o sea, estamos hablando de grandes economistas. La mayoría, muchos de ellos, premios Nobel. Entonces estamos hablando de que ese proceso no es fácil. Tú convertir una idea, racionalizarla y llevarla a un modelo matemático con resultados concretos, eso tiene un proceso. Buena parte de la economía se trata de eso. Buena parte de la economía. Es importante entender el pensamiento económico porque te permite aterrizar ideas, que muchas de ellas tienen que ver también con cuestiones políticas, pero en aspectos de la vida económica. Entonces fíjate que esta idea es de Keynes, pero Hicks vamos a decir, la va a trabajar en un modelo, que es este modelo que ustedes vieron en imagen. Y esta de aquí, si ya tenemos la demanda por precaución, la demanda transaccional, nos falta la demanda especulativa. Donde las teorías previas que vimos de demanda, unas intentan entender de qué manera funciona la especulativa y otras intentan entender de qué manera funciona la transaccional. Aquí pareciera que fuese como de adelante hacia atrás, y en realidad un poco sí, porque este modelo es de 1937. Las teorías de Tobin son de los 50, las teorías de Friedman son de los 60. Es decir, esto fue previo. Quiere decir que tanto por un lado Tobin se dedicó a estudiar esta parte del asunto y por otro lado Friedman se dedicó a estudiar esta parte del asunto. ¿Y Brown? Tobin y Brown hicieron la misma, ¿no? La demanda especulativa. Tobin y Baumol. Y Baumol. Sí, ellos estudiaron la especulativa en los 50. ¿Por qué? Porque era un contexto donde, si ustedes se van a los datos históricos, la serie de tiempo, ustedes pueden identificar que en los años 50 no había inflación. Entonces, en ese mundo, sitúate en un mundo donde no hay inflación. Entonces, tú te preocupas por variaciones en la tasa de interés. Luego, a finales de los 60, empieza la inflación a convertirse en un problema. Entonces Friedman, en ese otro contexto, Friedman se dedica a estudiar los problemas que estaban surgiendo en la realidad, en la práctica. ¿Por qué yo siempre explico y doy esto, contextualizo esto? Para completar o para complementar la información de que ustedes no piensen que de repente alguna visión fue sesgada por parte de estos grandes economistas. No es que era sesgada, sino que ellos estaban analizando el problema que vivían. Ejemplo. Esencialmente, esta teoría estaba para una economía, como es el caso de la americana o la británica, básicamente. Si yo, por ejemplo, quisiera estudiar este problema para la economía venezolana, yo tendría que meter una variable que ellos no consideraban, porque no tenían ese problema. ¿Cuál es esa variable? La corrupción. No, en términos monetarios. El tipo de cambio. O sea, si yo quiero estudiar una demanda de dinero, en un contexto como el nuestro, yo tengo que llevar en cuenta otra variable. Hay modelos posteriores que lo hacen para economía latinoamericana. Pero tomen en cuenta las anteriores. Exactamente, claro. Fíjense que lo que se va haciendo es ir mejorando las teorías, irlas mejorando. Unas veces contradiciendo alguna cuestión, pero siempre con el ánimo de que el modelo sea útil para algo concreto. La especulativa es la del equilibrio de cartera, que es así. Sí, la que vimos, son tres. La de la expectativa regresiva, la de equilibrio de cartera y la de, obviamente, Baumol-Tobin, que es con respecto a aquella que vimos
lo pueden revisar en los videos, aquella que vimos con respecto a movimientos, que la de equilibrio de cartera tiene que ver con los perfiles de riesgo. Eso lo estudió Tobin, cuando él lleva en cuenta que hay distintos perfiles de riesgo, adverso a riesgo, menos adverso, etc. Al final hay un diversificador, me baso en un diversificador y bueno. Y luego Baumol y Tobin continuaron estudiando esto y ellos formulan la demanda por necesidades de liquidez para equilibrar los flujos de efectivo con las necesidades de gasto. Pero la de transacción, la demanda de dinero de transacción no es de Baumol y Tobin. No, la que es transaccional es la de Friedman. Es la de Friedman. La que estudian Baumol y Tobin es los requerimientos de saldos monetarios para hacer frente a transacciones, pero visto desde el punto de vista de reorientar recursos de los bonos hacia los saldos monetarios. Por ejemplo, una empresa de repente le es más rentable tener todo su dinero invertido, claro, pero necesita pagar gastos corrientes. ¿Y eso no es transaccional? Sí y no. ¿Y cuál es la diferencia de...? Porque la diferencia es que esta se basa en que aunque hay un activo que te pueda generar más rendimiento, como puede ser el caso de un bono, un activo financiero, acciones, también necesitas, aunque no te genere rendimiento, tienes que afrontar los costos de transacción. O sea, la idea es de los costos de transacción. Okay. No de la transacción en sí. No de la transacción en sí misma, sino de que tú tienes que, si tienes todo el dinero invertido en activos distintos al dinero, tienes que hacer eventualmente frente a costos transaccionales, que son pago de comisiones, spread cambiarios, el tiempo, pago de esto. Hay costos reales, recuerden que lo mismo, costos reales y costos financieros propiamente dicho. Dentro de los reales está el tiempo, está pérdida de oportunidad de un negocio. Que evidentemente el tiempo no solamente en el que tú vas a demorar en convertir un activo al otro, que eso depende al final de una cuestión tecnológica, sino de que si no cuentas con la liquidez, un negocio se te puede ir de las manos. Entonces, estas cuestiones son las que analizan en el modelo Baumol-Tobin para decir que hay un punto óptimo, hay un requerimiento óptimo de liquidez que siempre hay que mantener para reducir o equilibrar lo que es el costo de oportunidad de tener la riqueza en forma de dinero con el costo de oportunidad que representa, o el costo de transacción, mejor dicho, el costo de transacción que representa tenerlo en bonos. En ese modelo de demanda, el equilibrio se da por el ingreso marginal y los costos marginales. Exactamente. Sí, ahí, bueno, tienen que revisar, porque eso va para el examen. Lo que yo les indico, les sugiero es que ustedes revisen las clases. Las clases están en orden según como está explicado en el libro de Branson. ¿Ok? Donde ustedes tienen que diferenciar que el enfoque de un modelo está en un aspecto y el otro está en otro aspecto, que no es que está invalidando el anterior, simplemente está ampliando. Porque ¿qué es lo que hace luego Friedman en su modelo? Él dice, bueno, pues vamos a considerar que no solamente los bonos rinden una tasa de rendimiento, propiamente dicho una tasa de interés, sino que es que podemos considerar n activos. Y como tenemos n activos, entonces vamos a tener n tasas de rendimiento. Pues sí tiene sentido. O sea, en el modelo de demanda especulativa, al final la curva nos daba la clásica curva de demanda. Es que todas te van a todas dan la misma todas dan esto. Lo que pasa es que son formas distintas de explicar por qué es así. Porque una cosa es que tú identifiques que es así, pero ¿por qué? Ah, bueno, ahí vienen las teorías. ¿Okay?
Y las teorías no son simplemente, como dice un video que se los voy a compartir, un video que dice que se estudia economía no solamente por amor a la ciencia, no, se estudia economía para hacer del mundo un lugar mejor. Para eso es que se trata. O sea, no es simplemente que yo estudio por simplemente un ejercicio de intelectualismo. No, va más allá de eso, va más allá de que yo quiero encontrar algo que me permita solucionar los problemas de índole económico. Una última pregunta, rapidito y es muy breve. En el modelo de demanda especulativa tenemos la restricción presupuestaria, de que sería la tasa de interés más las ganancias esperadas entre la desviación estándar. Ese es en el de arriba. Sí. El de abajo es 1. Ese es el de equilibrio de cartera. Ajá. El de abajo es 1 porque el dinero no rinde, no da rendimiento. El de abajo es donde se ve el dinero y los bonos. Sí, ahora, la distribución. Ahora, esa pendiente que es 1 entre la desviación estándar, ¿eso es una restricción presupuestaria también? No, o sea, ahí una es espejo a la otra. ¿Por qué? Porque mientras que el bono tiene un rendimiento, el dinero no da rendimiento. Entonces la pregunta que se hace Tobin es ¿por qué habría de demandarse algo que sin tener rendimiento lo puedo preferir contra algo que sí da rendimiento? Bueno, entonces él lo explica desde el ámbito, desde el enfoque de que hay distintos perfiles de riesgo. Porque en un mundo sin incertidumbre, tú tendrías todo en bonos. Pero como eso es ficticio, pensar en ese, cuando digo que es ficticio no quiero decir que sea estrictamente irreal, sino que es una situación particular de un conjunto de posibilidades que se pueden llegar a dar. Ahora, cuando tú tienes que en la realidad se da una incertidumbre, entonces hay un riesgo, que es usual, entonces tú tienes que analizar ese problema. Y es lo que hace Tobin. O sea, Tobin comienza desde lo más básico. Él dice, bueno, si no hay, en ausencia de riesgo, todo el mundo tendría toda su riqueza en forma de bonos o toda su riqueza en forma de dinero. Y la relación es simple. Si la tasa de interés es muy baja, entonces todo el mundo tendría su dinero en dinero. Si la tasa de interés empieza a ser alta, entonces transito y cambio dinero por bonos. Ahora bien, pero ese ya toma en cuenta el riesgo. Él incorpora el riesgo. Entonces, cuando incorpora el riesgo, tiene que incorporar conceptos estadísticos que nosotros vimos. Sí, que la división está. Exactamente. Más riesgo. Exactamente. Tiene que considerar porque empieza a darse la probabilidad de que un evento ocurra o no. Y que mientras más riesgo hay, el rendimiento. Y ahí tienes que la varianza y la desviación estándar son una medida de ese riesgo. Mientras más volatilidad, mayor varianza, mayor dispersión de los datos con respecto a su media y por tanto menos predecibilidad en el corto plazo. ¿Cuál es la diferencia con el dinero? Que el dinero, en términos de una economía sana, siempre hago esta salvedad porque ustedes van a decir, no, pero Venezuela no es así, no, pero vámonos a un caso de una economía sana, como puede ser Estados Unidos, Brasil. A ver, todo esto es relativo. Todo esto es relativo, pero hay una estabilidad cierta. Hay que ver en qué países, en qué economía se puede aplicar estos modelos. ¿Cuál? Todo esto que estamos viendo. No, a eso es que venimos ya en la parte política. Porque en la parte política, tú tienes que eso que acabo yo de explicar brevemente, que está en las clases anteriores, está por este lado del problema. ¿Verdad? En realidad, ¿qué es lo que hace Friedman? Él nos dice, oye, no solamente hay un tipo de interés, sino que hay muchos tipos de interés, porque no solamente tú puedes tener tu riqueza en una forma alternativa, sino hay N formas alternativas. Entre esas las hipotecas, entre esas los contratos por commodities, entre esas las acciones, ¿okay? Entre esas ya hoy en día criptomonedas, es decir, hay muchas otras formas, no solamente el bono de la deuda pública, que era el que estaba considerando el modelo de los 50, era básicamente el tipo de interés del bono, pero ¿de cuál bono? De la deuda pública, que era el que financiaba el gasto público
que era el que, vamos a decir, apuntalaba y le daba gana. Pero ayer vi que Primo lo explicaba, no solamente como la tasa de interés, sino la tasa de interés esperada de una acción con respecto al dinero. O sea, era R, por ejemplo, RT, luego un guión y ponía M. Pero explícame, ¿no? Ayer lo leí en uno de los libros que está en el Classroom, de que estaba la función de demanda de dinero y estaba Y, luego estaba R y todas las demás. Y al final estaba la inflación. Ahora, Sí. no estaban solamente las tasas de interés, como por ejemplo la tasa de interés de los bonos, que también lo incluye, sino que está la tasa de interés de los bonos con un guión y luego la demanda de dinero. Porque él lleva en cuenta no solo la tasa de interés de un tipo de bono, sino que lleva en cuenta que pueden haber muchos rendimientos que están afectando la demanda de dinero. Y en cualquier caso, él parte también de un modelo de equilibrio general, donde la idea siempre es la misma. Si tú tienes que un precio está subiendo, lo que implicaría un exceso de demanda es porque otro precio tiene que estar cayendo, lo que implicaría un exceso de oferta. En un sistema económico completo. A partir de allí, él se da cuenta que la inflación es el rendimiento de otro tipo de activo. O sea, es como... Lo que pasa es que a veces las matemáticas tienen tienen límites o limitaciones. Habría que ir a otro tipo de matemáticas. Porque cuando tú metes aquí, tú dices, oye, ¿a qué rendimiento me refiero? Bueno, y en realidad él se refiere a que aquí también está otro tipo de rendimiento, que es el de los bienes duraderos. Que si ustedes se fijan, es el rendimiento esperado de comprar bienes duraderos. O puede ser el caso bienes de capital. O sea, viviendas, infraestructuras. Que es la inflación. Claro, exacto, pero esa inflación viene como consecuencia de que hay un movimiento en el mercado de dinero. Ese movimiento puede ser por el lado de la oferta o puede ser por el lado de la demanda, que era lo que yo expliqué la última vez. Entonces, aquí habría que agregar, y hoy no traigo otro color, pero aquí habría que agregar una variable adicional, que es la que adiciona Friedman, pero no se adiciona. A ver, en el modelo keynesiano no se adiciona simplemente porque se considera que su variación es cero. Pero aquí habría que agregar la variación del nivel de precios. Exactamente. Pero ella tiene una... A ver, este signo positivo aquí es En corto plazo. en corto plazo. Porque a largo plazo ya no se... A largo plazo no. Por lo tanto, yo tendría que tener esto en realidad sí. Pero ya en un modelo estático no lo puedo llevar en cuenta. En un modelo estático, yo no puedo incorporar una variable. Tengo que ir a un modelo dinámico. Pero por ahora no vamos a entrar en un modelo dinámico. Por ahora no. Y en el libro sale así. No. Sale No, esto no sale así. Esto sale hasta aquí. Esto lo estoy adicionando yo para explicarles a ustedes la variable que hay que llevar en cuenta dentro del modelo transaccional de Friedman. Recordad que esto es una síntesis. O sea, lo que está es tratando de conjuntar una cosa y la otra. Pero el modelo ISB es un modelo muy simple. Por lo tanto, un modelo, desde el punto de vista didáctico, un modelo muy elegante. Pero a veces se torna, o en este caso básico, se torna un poco irreal. Básicamente porque el modelo prevé que esta variación de aquí es cero. Luego, cualquier cosa, pues, evidentemente, yo sencillamente basta con yo dejar de escribirlo. Claro, porque el supuesto de aquí es que los precios son Exactamente. Pero en realidad, eso tiene que ver con lo que yo expliqué en la última clase, la curva de Friedrich. Vamos a darle desarrollo a esto y luego vamos con la parte de la curva. O sea, la política dice algo muy simple en el contexto, es que esta es la demanda. La oferta monetaria
O sea, estos son como la doble vertiente, o sea, la doble herramienta. Una es la demanda, la otra es la oferta. La oferta monetaria son los agregados monetarios. Y esos agregados monetarios son concretamente la cantidad nominal de dinero.